vamos a ganar tiempo, vamos directo a la escritura. Vámonos al Mateo 5. Terminamos hoy con esto de Mateo 5, el sermón del monte. Vamos a terminar por lo que ya le expliqué. Ya hemos dado el resto de temas de forma salteada en ocasiones anteriores. Una vez nada más. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. La semana pasada dimos lo que era la luz del mundo. Hoy vamos a dar lo que es Jesús y la ley. Voy a pedirle que no se entretengan, no se distraigan, prestemos atención a la clase, porque es no un poco complicada lo que sigue de entender y requiere la mayor concentración posible para poder entender. Entre más entendemos mejor. Entre más entendemos mejor. 17. Mateo 5, 17. El antecontexto de Mateo 5, 17 dice Jesús y la ley. ¿Lo tenemos? Amén. Leo en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy vamos a aprender. Vamos a aprender. Y hasta donde el tiempo nos dé, no creo que podamos abarcar del 17 al 20. Voy a darle hasta donde me llegue. Pero si nos da para terminar, gloria a Dios. Este es un tema que, en honor a la verdad, es bastante complicado. Es un tema que muy controversial. Aparte de controversial, es un tema que hoy día en las iglesias no tocan, porque en muchas no los entienden. Pastores no los entienden. No se meten en ese tipo de temas porque demanda mucho estudio. Y hay grandes cantidades de congregaciones que mezclan y no saben la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Hay mucha gente que mezclan, hacen una mezcolanza con lo que es la ley y la gracia y no saben distinguir una cosa de la otra, no saben en qué viven ni qué no viven. ¿Y por qué? Por falta de estudio, porque es que este tema es tan controversial y es muy profundo, se ve superficial, pero es muy profundo, que demanda tiempo y estudio y es por eso que quizás en mayoría de las congregaciones no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Vamos hablando de Jesús y la ley. Jesús y la ley. El estilo de vida de la ley es totalmente diferente al estilo de vida de la gracia. Hablar de la ley y de la gracia pareciera que fuese dos cosas diferentes, que en efecto lo es desde un punto de vista. Y voy a tratar de explicar de una forma sintética lo más explícito posible para que podamos entenderlo. Para empezar a entender el tema,
necesito empezar explicándole los dos primeros versículos, el versículo 17 y el 18. Tengo que empezar hablándole de esos dos, que ese versículo, esos dos versículos hablan de dos sectores de la ley diferentes. Escúcheme, la ley de Dios es una sola, pero la ley de Dios está compuesta, está sectorizada en tres. La ley de Dios es una sola. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que? Explíqueme eso. Según los eruditos y los entendidos del primer siglo, los que precedieron a los apóstoles y los de estos tiempos también modernos, la ley conocida como la ley de Moisés estaba dividida en tres. A lo largo de toda la Torá, ¿qué es la Torá? Le explico. La Torá es la Biblia judía. A lo largo de toda la Torá, ¿de qué está compuesta la Torá? De la ley, que es la ley, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, el Pentateuco, y los profetas, que son el resto de libros. A lo largo de toda la Torá, de toda la ley y los profetas, es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. A lo largo de toda esa Torá, nosotros si le hago una pregunta o preguntamos al cristianismo en general, ¿cuántos mandamientos nos deja la Torá? Nosotros vamos a decir los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés en una tabla, ¿cierto? Pero no, a lo largo de toda la Torá, de los 5 primeros libros, encontramos que son 613 mandamientos. 613 mandamientos o 613 leyes. Ahora, no solo como mandamientos existen los 10 principales, que son amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, no tendrás dioses ajenos. Bueno, esos son los 10 mandamientos que nosotros principalmente conocemos, pero dentro de los 5 primeros libros existen más leyes, que si la unimos hacemos 613 mandamientos. Ahora, esos 613 mandamientos están divididos en tres. Y están divididos en tres, ¿por qué? Para un mejor entendimiento de nosotros. Y le voy a explicar para que vayamos entendiendo qué es lo que quiso Jesús decir en el 17, 18 en adelante de Mateo 5. Es necesario que le explique y que entiendan cómo están parcelados estos mandamientos. Están parcelados en tres. Están las leyes ceremoniales. El primer grupo es las leyes ceremoniales. ¿Qué son las leyes ceremoniales? Son aquellas leyes donde sobresalían los rituales. Ok, le explico. Vamos a prestarnos atención acá, y desde aquí en adelante es donde empieza lo bueno. ¿Qué son las leyes ceremoniales? Son el conjunto de leyes en donde sobresalían los rituales, como el lavado de manos, el lavado de pies, el lavado. Los judíos, para antes de entrar al templo, tenían que lavar las ropas. Son rituales. Estos rituales son parte de las leyes ceremoniales, como también son los sacrificios. Por ejemplo, sacrificaban animales para cubrir los pecados del pueblo, los sacerdotes en el templo. Y
Otro tipo de leyes rituales eran los días de fiestas, los días festivos que celebran los judíos. ¿Ok? Que en principio los judíos tienen muchas más fiestas, pero tienen 3 fiestas que son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, está la primera fiesta del año, la fiesta de la Pascua, que es donde celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto, y la otra de las fiestas, 50 días después de la Pascua, celebran la fiesta del Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Y ya a final de año, casi a final de año, celebran lo que hoy nosotros conocemos como el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Son las 3 fiestas que son de obligatorio cumplimiento. Son leyes, son mandamientos. Entonces, todas estas conjuntos de leyes son parte del conjunto de leyes ceremoniales en la que se parcela la ley. Le hablé de un principio que se parcela en 3. Se dividen en 3 grupos para nuestro mejor entendimiento. Y les hablé, el primer grupo es este del que le estoy hablando, es las leyes ceremoniales. También estaban las leyes de la salubridad, que lo que podían comer los judíos, lo que no podían comer, que tenían prohibido comer animales de pezuña hendida, o del mar no podían comer peces sin escama. O sea, eran leyes ceremoniales que eran un sinfín de leyes, pero que todas estas leyes apuntaban a una misma cosa: a Cristo. Todas eran una sombra de lo que había de venir. ¿Por qué le digo que eran una sombra? Todas estas leyes apuntaban a Cristo, porque, por ejemplo, la primera ley que les mencioné, por ejemplo, la ley ceremonial o los rituales, el lavado de manos, el lavado de pies, el lavado de manos. ¿En qué apunta Cristo el lavado de manos? El lavado de manos apunta a que Cristo venía a lavar nuestras manos, que esto era una semejanza, una sombra de que Cristo venía a santificar nuestras obras. ¿Por qué también el sacrificio de animales para cubrir los pecados también apuntaba a Cristo? Que él era el sacrificio, el cordero mayor para el perdón de nuestros pecados. La otra ley ceremonial es la fiesta. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua era la celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Bueno, era una semejanza de lo que era de venir Cristo, en el sentido de que nuestra Pascua, dice la Biblia, que es Cristo, porque Cristo es nuestro libertador. Y así sucesivamente, la ley de salubridad, en la que no se podía comer, sí se podía comer. Pues no sé si usted se acuerda, en una ocasión Pedro llegó a un lugar y le dijo, tiene hambre, y Dios le mostró una visión, le dijo, todos estos animales, pero le dice, no, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que lo que antes no se podía comer, que Pedro dijo, yo nunca he comido cosas inmundas, en ese momento Dios le dijo, entonces, no, papá, ya esto no es inmundo, ya esta ley ceremonial ya pasó. Ahora, en Cristo es distinto. Entonces, estaba dividida en la ley ceremonial. ¿Cuál era la otra parcela de la ley? O la otra parte de la ley. La estaba dividida también en las leyes civiles. ¿Y de qué se trataban las leyes civiles? Eran las leyes las leyes que indicaban qué hacer en caso de violaciones. De violaciones o, por ejemplo, ¿qué se hacía con un homicida? ¿Qué se hacía con alguien que robaba? ¿Qué se hacía con alguien que violaba? Las leyes civiles. Habían infracciones de la ley que mandaban a apedrear. Entonces, en esta es la parte de las leyes civiles, que eran las leyes para que se impartiera justicia, para que hubiera un orden. Sin embargo, las leyes ceremoniales eran las leyes que Dios había dado
para la parte espiritual, pero que los escribas y fariseos sacaron de completo contexto. Y un poquito más adelante le voy a explicar un poquito de eso. Y esas eran las leyes civiles. Pero la otra ley, la otra parte de la ley era la ley moral. La ley moral. ¿Cuál era la ley moral? Los 10 mandamientos. El no hagas esto o haz esto. La ley que prohibía no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos. Esas eran leyes morales, los 10 mandamientos. La ley moral es la resumida en 10 mandamientos. Ahora, habiendo entendido estas cosas, podemos empezar a entender y a explicar algunos otros. Okay. Ya entendimos cómo se componen los 613 mandamientos. Se dividen en 3 para nuestro mejor entendimiento. Ahora nos regresamos a Mateo 5, versículo 17, donde Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire, los 2 versículos para entender este texto de la ley, los versículos 17 y 18, tengo que explicarle, o tengo que decirle, ya habiéndole explicado todo lo que le expliqué, que están divididos o están seccionados en 2. Estos 2 versículos, el 17 y el 18. Están están hablando de 2 sectores diferentes de la ley. El verso 17 y el 18. Porque en el 17 Jesús dijo: yo no vine a abrogar, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. ¿Qué ley él vino a cumplir? Pero en el 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Espérate, entonces, ¿cómo entendemos esto? Él dijo que santificó los animales. ¿Cómo entendemos esto? Ok, aquí vamos a prestar atención a esto, porque aquí es donde viene lo delicado. Las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes civiles fueron dictadas por Dios al pueblo de Israel. Fueron dictadas por Dios al pueblo de Israel, pero toda la ley hablaba de Cristo. Toda la ley. Ahora, tengamos en cuenta que está hablando de 2 sectores diferentes de la ley. El versículo 17 del versículo 18. El versículo 17 está hablando de las leyes ceremoniales. Él vino a cumplir las leyes ceremoniales. Él no vino a abrogarla. Yo no vine a quitarla. Yo vine fue a cumplirla, a darle cumplimiento a esto, dijo Jesús. ¿Y cómo le dio cumplimiento? Yo no sé si usted se acuerda, en una ocasión Jesús, hablando con los fariseos, Jesús le dijo en Juan, Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Pero ese versículo, hasta ahí no lo sabemos, pero ese versículo no termina ahí. En el mismo versículo, la última parte dice: ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes escudriñan la escritura, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero no se han dado cuenta que eso que ustedes estudian hablan es de mí. Yo soy el que le doy cumplimiento a eso, a esa ley. Y fíjense que hay algo muy curioso, que los fariseos no se enfocaron en las leyes civiles. No se enfocaron en las leyes morales,
Se ensalzaron fue con las leyes ceremoniales. Toda la ley. En el verso 17 le dije que Jesús estaba hablando de ¿cuál ley? La ceremonial. En el verso 17. Préstese la atención, grábeselo y préstele atención porque si no, no va a entender nada. En el verso 17 Jesús está hablando de las leyes ceremoniales. Pero también le dije que toda la ley, desde Génesis hasta Malaquías en nuestra Biblia, pero si nos vamos a la Torá, es desde Génesis hasta Crónicas. Nuestro Antiguo Testamento termina con Malaquías. El Antiguo o el Testamento o la Biblia de los judíos termina con Crónicas. Porque Crónicas es el resumen de toda la ley, de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y es por eso los judíos tienen en ese orden. Sin embargo, nosotros desde Génesis hasta Malaquías, todo apunta a Cristo. Todo habla de Cristo. Todo habla de toda la ley. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se cubrieron con hojas, ¿cierto? Pero después Dios los cubrió con piel ¿de qué? De animales. O sea, Dios mismo hizo el primer sacrificio de un animal para cubrir el pecado que había cometido Adán y Eva y los vistió con piel de animal. Ese sacrificio de la muerte de ese animal inocente para cubrir la vestidura o la desnudez de Adán y Eva, ese sacrificio apuntaba ¿a quién? A que en un futuro venía Cristo no a cubrir nuestros pecados, sino a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más adelante, el acontecimiento donde Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Hablando de qué? De que Dios más adelante iba a sacrificar a su hijo. O si nos vamos un poquito más allá, la fiesta de la Pascua, eso hablaba de qué? De una liberación espiritual en Cristo. Y si nos vamos un poco más allá, el maná en el desierto, Jesús dijo, yo soy el pan. Ese maná en el desierto representaba a Cristo. Yo soy el pan de vida. El agua de la roca representaba a Jesús. O sea, todo apuntaba a Cristo. Todas esas leyes, todo lo que él he mencionado eran leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo, eran sombra de lo que había de venir. Y Jesús dijo, yo no lo vine a anular, yo fue a cumplirla. Esas leyes ceremoniales se cumplieron con Cristo, con la llegada de Cristo, con el nacimiento de Cristo, con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Entendemos eso, ¿verdad? Esa ley ceremonial, una vez se cumplió o Cristo la cumplió, pierde vigencia. Porque ahora la Biblia dice que no es el fin de la ley. Bueno, vamos a leerlo. En Romanos, el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Jesús le dijo a los fariseos, antes de entrar, mientras buscan Romanos 10:4, Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parecen que en ella está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Pero ellos no podían verlo, los fariseos no podían ver que las escrituras hablaban era de Jesús, que estaban apuntando a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque con su religiosidad le habían cambiado todo el sentido a la ley. Los fariseos
los que eran, y los escribas, los que eran intérpretes de la ley, le cambiaron todo el sentido a la ley. A la ley, alrededor de la ley, le añadían y le quitaban cosas. Y en esa añadir y quitar cosas le cambias el sentido a la ley. Manejaban, añadían y quitaban, manejaban la ley a su antojo, de forma que desdibujaron el sentido de la ley, poniendo y quitando cosas alrededor de la ley. Y es por eso que hoy día, o siempre los judíos, han tenido un libro que se llama dos libros que se llaman el Talmud, que son unos librones grandototes que están llenos de enseñanzas y mandamientos que son interpretaciones de ellos. Eso no está en la Biblia, como por ejemplo, no, en el Shabbat no puedes hacer esto, o no puedes cargar al perro, o no puedes hacer lo otro. Eso no está en la Biblia. Esas son cosas que ellos han ido añadiendo y la tienen ellos tienen dos Talmud, que aparte de la Torah tienen esos dos Talmud que también son religiosos, son libros religiosos donde ellos se rigen sus propias leyes. Alrededor de la ley ellos han añadido, han interpretado cosas que la Biblia no dice y han hecho esta religión. Por eso Jesús le dijo en una ocasión: ustedes ponen carga, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes imponen carga a los hombres, en los hombros de los hombres, que ustedes mismos no pueden llevar, que ellos no pueden llevar, y ustedes no mueven ni con un dedo. ¿Por qué? Porque han impuesto cargas, le han cargado cosas a la ley alrededor que no dice la ley, pero que son ustedes los que se lo han inventado. Eso se parece a lo que se está viviendo hoy. Entonces, ya tenemos Romanos 10:4. Me ayudan con la lectura, por favor. Porque el fin de la ley es es Cristo. ¿Qué más? Para justicia a todo aquel que o aguante ahí. Espérese ahí. Mire cómo le voy a meter en un plato de macarrones o un enredo. ¿Cómo entonces ya la ley no existe? Sí existe, pero es para justicia. A ver. Entonces ya yo puedo matar y es lícito. No, sí Ya puedo existe, tener dioses, pero entonces ¿la ley existe o no existe? Existe. Pero para justicia. Pero ahí dice que el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Se acabó la ley, el fin. Porque sigue Pero ahí dice el fin. El fin. Ajá. ¿Y qué fin? Ley. Que se acabó, ¿no? Que terminó. Ah, ok. Pero entonces ya no hay ley. Sí hay ley. Ve que no me están entendiendo. Sí hay ley. Ve que no me están entendiendo. Cuando la Biblia habla en Romanos 10:4 del fin de la ley es Cristo, es de la ley ceremonial. O sea, y ahora en Cristo, nosotros no tenemos necesidad de sacrificios, de hacer ceremonias, de días festivos. Nosotros no tenemos necesidad de este tipo de cargas. Ahora, la ley moral es de la que habla el versículo 18 de Mateo. No se vaya allá, ya usted lo leyó. Del versículo 18 de Mateo, donde Jesús dice de que no pasará ni el cielo ni la tierra sin que ni una jota ni una tilde se cumpla. Está hablando entonces Jesús en el versículo 18 de la ley moral. Le dije, en el versículo 17 habla de la ley ceremonial, pero en el versículo 18 habla de la ley moral. La ley ceremonial ya fue el fin de la ley esa, de donde está hablando de Romanos 10:4. La ley ceremonial terminaron en Cristo, con Cristo. Cristo la cumplió. Y cuando una ley, un pacto se cumple, automáticamente se renueva otro. A ver, yo le voy a explicar eso un poquito más adelante con mayor requerimiento para que me puedan entender. Pero entiéndanme algo. Cuando usted lee en Romanos 10:4 de que el fin de la ley es Cristo, no está hablando de toda la ley, sino la ley ceremonial. O sea, ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos día festivo. Pero la ley moral, mientras exista el cielo y la tierra esa ley se tiene que cumplir al pie de la letra. ¿Entendimos? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Para justicia. ¿Qué sucede? Fíjense en algo. ¿De qué ley estaba hablando entonces
Pablo en Romanos 10:4, ¿de qué ley? Cuando La dice el ceremonial. fin de la ley es Cristo. De la ceremonia. Perfecto. Pero por otro lado está, como le enseñé ahorita, por otro lado está la ley, ¿cuál? Moral. La moral. Y La moral. también. Esa ley es también, esa ley también Jesús la vino a cumplir. Pero no la vino a darle fin, como a la ley ceremonial. Jesús no vino a darle el fin a la ley moral, pero sí la vino a cumplir. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ninguno de nosotros, ningún hombre en la historia de la humanidad ha podido cumplir la ley. Solo Cristo. Y Cristo tenía que darle cumplimiento a la ley moral para cumplir ese pacto y traer un pacto nuevo. Por eso existe una división en su Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? Pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Por qué hay dos pactos, uno nuevo y uno viejo? Porque se cumplió el viejo. Automáticamente cuando usted cumple un pacto, empieza uno nuevo. Esto se lo voy a explicar bien. Bueno, vamos a entrar a eso porque el tiempo nos come. Mire, Jesús vino también a cumplir la ley moral, no porque tenía que le iba a dar fin, sino porque nadie podía cumplir la ley. Si usted se va, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos podemos cumplir 1, 2, 3, por ejemplo, son 10 mandamientos, podemos cumplir 8, 9, pero en uno fallamos. Pero Santiago 2:10 dice que nosotros, si cumplíamos toda la ley, pero infringíamos en una, éramos culpables de todas. ¿Entendió? Eso está en Santiago 2:10. Si nosotros cumplíamos toda la ley, pero infringíamos en una, esa infracción de una nos hacía culpable de toda la ley. Por eso ningún ser humano podía cumplir la ley. Y por eso Jesús tenía que venir a darle cumplimiento también a la ley moral. ¿Para qué? Para que a través de Cristo nosotros encontráramos justicia o gracia ante los ojos de Dios. ¿Entendió eso, no? Mire, está en Romanos, ¿verdad? Quédese ahí mismo en Romanos. Echa un par de páginas para adelante, para atrás. En el Romanos 8 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Echa un par de páginas para atrás. Ahora en Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Preste atención a lo que lee. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá, ¿qué más? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Ajá, ¿qué más? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ajá, no podía cumplirlo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para la justicia. ¿Para qué? Escuche eso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme se da cuenta, entonces se da cuenta que como Dios vio que ningún hombre podía cumplir la ley, y dijo, voy a mandarle a este perfecto que cumpla la ley. Para que todos nosotros los imperfectos, todos nosotros los pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley, escúchame bien, la ley, el sentido de la ley, ahora lo vamos a ver, el sentido, ¿para qué vino la ley? Pero escúcheme, como Dios vio que todos nosotros éramos pecadores, que no podíamos cumplir la ley, dijo, voy a mandarle a este justo que sí cumple la ley, para que todo el que crea en él
El que esté en Cristo encuentre justificación y gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como los cumplidores de la ley. Porque estamos en Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, está viendo a quién. A Cristo. A su Hijo Jesucristo. Por eso siempre hago énfasis en los últimos enseñanzas en Cristo, no es lo mismo que con Cristo. En Cristo. Nosotros estamos dentro de Cristo y Él dentro de nosotros. O sea, somos uno. Pero si no estamos en Cristo, estamos con Cristo, estamos separados de Cristo. Y ahí usted leyó en el versículo 1 de Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en, no con. Entonces, ¿qué sucede? Que en Cristo, estando en Cristo, nosotros cumplimos la ley. Porque estamos en el que cumplió la ley. ¿Me estás entendiendo? Estando en Cristo, no tenemos la condenación de la ley. ¿Por qué dice la condenación? Ninguna condenación. Porque la ley fue a condenar al hombre. ¿Y dónde dice eso, hermano? Ok, vamos para allá. Vamos a leer más. ¿Qué es ahí mismo en Romanos? ¿Qué es ahí mismo en Romanos? Uh, 7:7, Romanos 7:7. Perdone que no retenga todos los textos porque son muchos. Romanos 7:7. Mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Es una pregunta. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Qué más? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicie. Okay. Ese fue el verdadero propósito de la ley. Ahora sí, presta atención acá. Para eso fue el propósito de la ley. La ley fue para que el ser humano abriera los ojos, entendiera que es pecador. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Cierto? Pero como la ley dice no codicies, eso automáticamente la misma ley me señala como codicioso. Entonces esa es la maldición de la ley. No es que la ley sea maldita. No, la ley nos dejó una maldición a nosotros en el sentido de que nosotros, el pecado que hay en nosotros nos hace malditos. Pero quien nos enseña que somos pecadores es la ley. La que dice no codicie, la que dice no adulteres, no mates, no tengas dioses ajenos. Pero al nosotros leer eso, encontrarnos con eso y darnos cuenta todo lo que nosotros somos, la ley vino a hacernos entender que somos pecadores. Y como somos pecadores, como tal pecadores, necesitamos de la ayuda de alguien que no es pecador. De alguien que pudo cumplir, vencer la ley. Cristo. Necesitamos a Él. Sin Cristo, la ley sola no salvaba a nadie. Ay, Dios mío. Ustedes se me quedan viendo como que dice... No. Que nadie podía cumplir la ley. Que no podía, entonces por eso era el sacrificio. Todos los días había que hacer sacrificio porque todos los días tocamos. O entonces... la ley sola no justificaba a nadie. Porque nadie podía cumplir la ley. La cumplió Cristo. Nosotros cumplimos la ley estando en Cristo. Ahora, fíjense en algo. Vamos más.
Gálatas 3:13. O quédese ahí mismo en Romano porque vamos a regresar. No, sí. Lean Gálatas, porque es necesario que lean Gálatas 3:13. Gálatas 3. Lo tenemos. Amén. Dice, ¿qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley, ¿Cómo? Cumpliéndola a Él. hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito Él cumplió. el que está colgado. Él crucificó la maldición de la ley, muriendo en la cruz Él. Él cumplió la ley por nosotros. Lo que teníamos que estar en esa cruz éramos nosotros. Pero como Él vino por amor, por su misericordia, cumplió por lo que nosotros no podíamos cumplir. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él llevó lo que teníamos que llevar nosotros. Eso se llama misericordia. ¿Y qué nos dio? Gracia ante los ojos de Dios. Algo que nosotros no merecíamos. Algo que nosotros no merecíamos el favor de Dios, la gracia de Dios. La ley de la que Cristo dijo que no pasaría ni una tilde, ni una jota es la ley, ¿cuál? Moral, ¿no? La ley de la que Cristo dijo en el versículo 18 de Mateo 5, en la que no pasaría ni una tilde ni una jota mientras el cielo y la tierra esté, se tenía que cumplir, es la ley moral. Ahora, preste atención a esto porque lo voy a decir, porque esto es, aquí va a terminar de entender el tema. Esa ley moral, que eran los 10 mandamientos, preste la atención a esto, la ley moral que cumplió también Cristo, pero no para que perdiera vigencia, él mismo, Cristo, una vez la cumplió, la resumió. ¿En cuántos? En dos. ¿Cuáles son? El primero y más importante, ¿cuál? Amará a Dios y a tu prójimo como a ti. y a tu prójimo. Bueno, Cristo resumió la ley moral, que una vez la cumplió Él, resumió la ley moral en 2 mandamientos, en 2 leyes nuevas. Preste atención a esto. En base a esas 2 leyes nace la ley de Cristo, que se conoce también como la ley de la gracia. Preste atención. En base a esas 2 leyes nuevas, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Fue en la base. Ahí fundó Cristo la ley de la gracia. Cumpliendo estos 2 mandamientos, usted cumple con la gracia, con las leyes de Cristo. ¿Está entendiendo, verdad? ¿Sí me está entendiendo? Ok. Con esta ley empieza el nuevo pacto. Le dije hace un rato que cuando un pacto se cumplía, automáticamente ¿qué? Iniciaba otro. Jesús cumplió también la ley moral y al cumplirla perdió vigencia, automáticamente fundó una nueva. La ley ya no de Moisés, ya nosotros no vivimos en la ley de Moisés, ahora vivimos en ¿qué ley? En la ley de Cristo, en la ley de la gracia. Romanos 6:4. Estamos bajo la ley de Cristo, en la gracia.
entiéndalo, grábeselo, estamos en la ley de Cristo. O sea, en la gracia. Romanos 6, 14. Lo tenemos. Amén. Vamos a leerlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 6, Fue- 14. sí. Porque el pecado no se Enseñoreará. enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, ok. Ya se acuerda que hace un rato le expliqué para qué vino la ley. Para mostrarnos que éramos, ¿qué cosa? Pecadores, ¿no? Sin la ley nosotros no supiéramos que éramos codiciosos. Porque es la ley la que te dice no codicie. Pero como codicio y soy infractor de la ley, automáticamente eso me hace culpable. La ley vino para enseñarnos los pecadores que somos, lo tanto que necesitamos a Dios. Ok, pero ahora, Pablo dice en 6:14 que ya el pecado no se enseñorea a nosotros. Cuando estábamos en la ley, el pecado se enseñoreaba de nosotros, porque la ley vino a mostrarnos a mostrarnos que éramos pecadores, pero no vino a limpiarnos de pecado. Déjame explicarlo de una forma más entendible. Ok. Cuando ustedes paran en la mañana, se paran frente al espejo. En el espejo, usted se pone a ver, a revisarse y se da cuenta, o tengo una arruga nueva, o una pata de gallina nueva, o tengo una espinilla nueva, ¿cierto? Paro con los pelos parados. Ahora le pregunto a usted, ¿qué vino a mostrarle a usted el espejo? La mancha, la espinilla, la pata de gallina, pero el espejo le resuelve el problema de la espinilla o la máquina. No, entonces eso exactamente hace la ley. La ley te muestra lo deficiente que tienes, que eres, pero no resuelve lo deficiente que eres. ¿Sí me entendió? Ok, ahora, a eso vino la ley. Pablo está diciendo entonces, en 6:14 de Romanos, dice, la ley ya no se enseñorea de ustedes, porque ustedes ya no están bajo la ley. Ahora ustedes están en un nuevo pacto, ustedes están bajo la gracia. Por eso el pecado no se enseñorea de ustedes. Por eso el pecado no los gobierna. Porque ahora ustedes están bajo una nueva ley, que es la ley mía de Cristo. Ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Bien, ¿entendieron eso, no? Porque ahora vamos a otro punto, un poquito delicado también. Entonces, ¿Jesús cambió la ley? No la derogó. Él dijo, yo no vine a derogarla. ¿Qué hizo? La cumplió. ¿Cuáles? La gracia. La ley ceremonial y la ley moral. ¿Verdad? Jesús no la cambió, Él la cumplió. Al cumplirla, ¿qué sucedió? Ya borró. Pero sobre la ley moral edificó la ley de Cristo, la ley de la gracia. ¿Por qué? Porque resumió la ley moral que no pierde vigencia. ¿Por qué? Porque Jesús fundó la ley de la gracia sobre la ley moral. ¿Entendió? Y de ahí nació la ley de la gracia, la ley de Cristo, que es la ley en la que vivimos nosotros. Ahora, la cumplió y la resumió en dos, ¿cierto? Perfecto. Bajo eso fundamentó la ley de la gracia, ¿cierto? ¿Qué transmite esa ley de la gracia? ¿Qué le transmite? ¿Para qué vino la ley de la gracia? Ahí vamos. Con esto vamos a terminar. Fíjense en esto. Ningún ser humano, ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley. Cristo vino y la cumplió por nosotros.
Como no podíamos cumplir la ley, eso nos hacía pecadores. Por ende, al ser pecador, estábamos bajo maldición. La maldición que nos dejó la ley, ¿verdad? Estábamos bajo maldición. Dios, en su amor y su misericordia, dijo: voy a enviar a mi Hijo perfecto para que Él haga lo que no han podido hacer ellos. Lo que no puede hacer el hombre. Jesús vino, cumplió la ley en la cruz, dice, clavando el acta y llevando toda maldición de pecado en la cruz del Calvario. La maldición que nosotros teníamos que llevar, la llevó Él. Eso se llama gracia. Y nos dio el favor, la gracia de Dios, que nosotros no merecíamos. Escúcheme, nada bueno nosotros merecemos en esta vida. Nada. Pero ¿por qué lo recibimos? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahora, la pregunta fue: ¿qué nos transmite la ley de la gracia? Que nada merecemos. Más bien, nosotros merecemos condenación. Pero nos lo dio todo por su misericordia y su gracia. Nos lo dio todo. ¿Queremos cumplir la ley de la gracia? Hagamos exactamente lo mismo que hizo Dios y su Hijo Jesucristo por nosotros. Hagámoslo por el prójimo. ¿Qué? Así como nosotros no merecíamos nada y se nos dio todo, hagamos todo por el que no merece nada. ¿Entendió? Porque hay veces que nosotros decimos, pero no se lo merece. Pero usted tampoco se lo merecía. Amén. Todos tenemos derecho a él. Usted tampoco se lo merecía. Pero tú no sabes lo que me hizo, no puedo hacerlo. Pero tú tampoco no te acuerdas lo que me hiciste a mí, dice Dios. Y él cargó No, pero él no merece mi perdón. Ah, tú tampoco merecías el perdón que yo te di. No, pero él no merece que yo le dé estas últimas cosas de valor. Tú tampoco te merecías nada de lo que tienes y tienes todo. Entonces, lo que nos transmite la ley de la gracia, y es ahí a donde se resumió toda la ley: ama a Dios primero, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, pero también el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que tú quieres para él, deséalo también para el otro. Si para ti no quieres mal, no quieras mal para el otro. No, pero no se lo merece porque es que es mal agradecido. Tú también. Yo también. O nosotros hemos vivido toda la vida impoluta y hemos sido agradecidos con Dios en todo. No, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la ley de Cristo, de la ley de la gracia. De gracia recibiste. De gracia. De gracia recibiste. Da De gracia. ¿Y quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús los fariseos. Y ahí es donde nació la parábola de los samaritanos. El buen samaritano, ¿se acuerda? El prójimo siempre va a estar ahí. Siempre va a haber prójimo. Pero la ley de la gracia no nació para que siempre haya prójimo. La ley de la gracia nació para que nosotros seamos prójimos. ¿Entendió eso? Voy a repetirlo y voy a aplicarlo. Prójimo siempre va a haber. Donde usted mira hay prójimo. Unos más que otros. Unos peores que otros. Unos mejores que otros. Siempre va a haber prójimo. Pero Dios nos mandó a amar a ese prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo, no
para que, no porque, el prójimo se lo merece o no. Nosotros, la ley de la gracia vino a reflejar que nosotros seamos prójimos. Nosotros tenemos que ser prójimos. Y no hacer como los fariseos, que usaban la ley, buscaban la ley y la movían de un lado para otro, buscando qué parte de la ley podía aplicarle a mí, se podía aplicar a mí, que no saliera mal parado, pero qué parte de esa misma ley pudiera dejar mal parado a otro. ¿Entendió, no? Ser prójimo es sentir por el otro lo que siente por usted mismo. Amén. ¿Entendimos, no? Sí. Lo que significa. Fíjese que solamente dimos los dos primeros versículos, 17 y 18. Faltó 19 y 20. Pero esos creo que lo pueden entender ya una vez habiendo entendido los dos primeros. Jesús no vino a abolir, a quitar la ley, no. Él vino a cumplirla. Murió en la cruz. Para que la gracia con la que alcanzamos a través de Jesucristo en Dios, esa gracia la manifestemos también con los otros. Ese es el fin de esta enseñanza que nos dejó Jesús. Lo leyó usted mismo, versículo tras versículo. No me lo invento yo. Esto no es una doctrina mía, esto es una doctrina de la Biblia. Yo no estoy empujando un versículo a que diga lo que yo quiero que diga. Usted mismo está leyendo la Biblia y está entendiendo lo que lee. Así mismo es. Esto es sana doctrina. Sana doctrina. En la Biblia hoy está, yo siempre Vamos estoy leyendo prédicas. a darle gracias a Dios y continuamos comentando lo de la ley y de la cuestión, pues. Le damos gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por abrirnos, ayudarnos a entender. Padre, te damos gracias.